Hey, ¿qué ha habido, Master? ¿Alguna vez te has preguntado cómo fueron evolucionando los instrumentos de cuerda hasta llegar a esto que conocemos como la guitarra? Si te interesa el tema, quédate a ver este video. ¿Qué ha habido, Masters? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual voy a tratar de explicar los orígenes de la guitarra. Este es el primero de una serie de videos que voy a estar haciendo y voy a estar sacando en el canal todos los lunes, en donde voy a empezar a enseñar los conceptos básicos para aprender a tocar la guitarra. Todas las personas que quieran aprender a tocar la guitarra y no sepan absolutamente ni madres, muy probablemente les vaya a servir estos videos, les vayan a servir estos videos que voy a estar sacando los lunes. Van a ser unos 10 aproximadamente, pero antes de enseñarles a tocar la guitarra y ver postura y ver dónde tienen que poner los dedos para emitir las notas y ver algo de teoría y todo eso, me gustaría platicarles un poquito de los orígenes de la guitarra o de los antecesores de la guitarra para saber y tener en contexto cómo llegamos a este instrumento tan bonito que tengo ahorita en mis manos. Hay varias corrientes o hay varias historias que dicen que la guitarra viene de los árabes, otros de los griegos. Entonces, yo voy a exponer aquí algunas ideas que las pueden encontrar fácilmente investigando en internet, pero se las voy a poner aquí en el video para que no se la pelen tanto y pues puedan verlas en unos 7 minutos. Entonces, no quiere decir que sea a ciencia cierta exactamente cómo llegó la guitarra aquí, pero es información que yo creo que es válida y muy confiable, y la cual voy a exponer aquí a continuación. Entonces, lo primero que hay que saber es a qué familia pertenece la guitarra en cuestión de instrumentos. Hay varias familias. La guitarra pertenece a los cordófonos, es decir, son instrumentos que emiten su sonido por medio de las cuerdas, ya sea pulsándolas, frotándolas o golpeándolas, ¿no? Hay 5 familias básicamente: los aerófonos, los cordófonos, los idiófonos, los membranófonos y los electrófonos. La guitarra pues pertenece a los cordófonos y vamos a poner la otra lámina. Los cordófonos, aquí está. Los cordófonos son aquellos instrumentos musicales que generan el sonido por medio de la vibración de cuerdas, ¿sí? Ya sea frotándolas, pulsándolas o percutiéndolas, o sea, golpeándolas. Entonces, para estos tenemos tres familias aquí, o 3 subgrupos, vamos a decirle. Los que emiten su sonido frotando las cuerdas son el violín, el cello, la viola, todos estos que tienen, por ejemplo, que las frotas con las cuerdas con un arco y emiten su sonido, pues esos son pertenecen a esa familia. La guitarra es un instrumento que pertenece a la familia que emite su sonido pulsando las cuerdas, como el arpa, como el laúd, como la cítara o la lira, ¿sí? Y los otros están, el otro grupo o subgrupo, ahí entra el piano y el clavicordio, que son instrumentos que emiten su sonido cuando golpeas la cuerda, ¿no? ¿Sí? Golpeas la cuerda. Ahora, ¿cómo se fueron creando o dónde aparecieron, mejor dicho, este tipo de instrumentos, estos cordófonos? Y para esto nos tenemos que ir más o menos a la época de los sumerios. Sumeria es una región situada en la parte sur de la antigua Mesopotamia. Está considerada como la civilización más antigua del mundo, alrededor de 5300 años antes de Cristo, ¿sí? Y bueno, sabemos que los sumerios tocaban el arpa gracias a los restos encontrados en las tumbas de las ciudades de Ur y Kich, y también gracias a las expresiones gráficas artísticas de la época y a algunos documentos que han llegado hasta nuestros días, ya que los sumerios ya conocían la escritura. Por ejemplo, aquí tenemos la escultura de un güey tocando el arpa y aquí tenemos una lira sumeria no plateada. Entonces, como ya escribían y ya esculpían y ya todo, pues ya hay documentos y ya hay evidencia de que en ese entonces ya se tocaban este tipo de instrumentos, como el arpa. Digamos que el arpa es de las más antiguas, o la más antigua, por decirlo así. Al rato, al final del video, pues yo doy mi opinión les voy a decir que yo cuál creo que es el instrumento más antiguo, más que el arpa todavía. Ya después de los egipcios, de la familia de los cordófonos, en Egipto destacó el arpa, era su instrumento principal.
Y esta era utilizada ya desde el Imperio Antiguo, aunque como ya se ha mencionado anteriormente en su origen, haya que buscarlo en tierras mesopotámicas. ¿Okay? El arpa fue un instrumento muy apreciado por ellos, llegando a convertirse en el instrumento nacional de los egipcios durante el Imperio Medio. Adoptaron la lira, también apareció el laúd por su contacto con la cultura mesopotámica. Es decir, estos güeyes, por su contacto cultural, adoptaron este tipo de instrumentos. O sea, el arpa, ya las modificaron, este tipo de arpas más grandes, chingonas. Y la lira, por parte de la cultura mesopotámica, la adaptaron. Y también usaban el laúd, que es este laúd de cuello largo, por decirlo así. Ya después vamos a ver más adelante en el video que hay laúdes de cuello más corto, de más cuerdas y así. Pero por ejemplo, aquí tenemos aquí ya tenemos o ya podemos ver en estos cuadros algo muy parecido a la realidad, ¿no? Por ejemplo, por este lado está el solista, aquí ya hay duetos y aquí ya está la banda con madre, ¿no? Está el del arpa, el cítara, el laúd, no sé si sea una especie de flauta, no sé qué traiga ahí. Y este morenito de aquí se me hace que nomás está ahí pues bailando el güey, ¿no? No le doy ningún instrumento, pero bueno. Ahí está ya el bandón, ya tocando con los egipcios, ¿no? Después de los egipcios están los griegos, que a estos güeyes les debemos mucho musicalmente, ¿no? Todo lo que conocemos actualmente en la guitarra es muy nombrado este pedo de los modos griegos, ¿no? La escala mayor, la escala diatónica, todo este sistema que conocemos actualmente, en gran parte lo debemos a los griegos. Ellos marcaron un antes y un después en la forma de comprender la música. Fueron los griegos quienes comprendieron el origen natural de la música, trascendiendo las explicaciones fabuladas acerca de su origen mágico o religioso. O sea, antes la música era como que vista de forma mágica o religiosa, algo maravilloso, algo extraordinario, algo religioso, mágico. Y estos güeyes de los griegos dijeron, no, ni madres, vamos a cuadrar este rollo, ¿no? Vamos a asociarlo más con la física y las matemáticas y vamos a armar un sistema, ¿no? Armar un sistema, todo lo relacionado con los modos, todo lo relacionado con la escala diatónica, escala cromática, todo eso proviene de estos güeyes de los griegos. Y aquí dice, ellos asociaron la música con la física y la matemática, creando así un sistema musical y los primeros tratados sobre armonía, ¿ok? Incluso la palabra música proviene de la denominación de las musas, hijas de Zeus, que según la mitología griega inspiraban todas las actividades creativas e intelectuales. ¿Okay? Ahí está la aportación de los griegos para esto, que fue enorme. Y en cuanto a los instrumentos que utilizaban, el más extendido fue la lira, o sea, este de acá. Perdón, es este de acá. Esta es la cítara, esta es la lira. ¿Sí? Más adelante será la cítara la que adquiriera más importancia debido a su mayor sonoridad. Pero la lira fue también el instrumento del Apolo, por lo que se consideró el instrumento más importante entre los griegos. Se construía con el caparazón de una tortuga y aunque al principio solo constaba de 4 cuerdas, después le fueron añadiendo otras 3 cuerdas más, dando lugar así a la lira heptacorde, que es como a esta madre pinche caparazonzote de tortuga, con aquí vemos las 7 cuerdas. ¿Sí? Primero fue de 4, después le agregaron 3 más. ¿Ok? Y esto aquí nos encontramos también otra cosa muy común aquí en la actualidad. Vemos guitarras de 6 cuerdas, después de repente vemos guitarras de 7, de 8 cuerdas, de 12 cuerdas y la madre. Entonces, esto ya existía desde hace un chingo, ¿sí? Instrumentos de 3 cuerdas, de 4 cuerdas le fueron añadiendo cuerdas, ¿no? Como por ejemplo a esta lira de aquí. Ya estaba el tema este del quiero más y quiero más. Después, en la Edad Media, en principio podemos decir que la música tenía 2 ramas en la Edad Media, ¿ok? La litúrgica y la profana. La litúrgica era como la religiosa, ¿no? Y la profana era como la popular, por decirlo así. Entonces, la primera se expresaba mediante el canto gregoriano y la segunda es la música popular, donde se van a desarrollar y van a evolucionar los cordófonos principalmente, aunque también tendrán presencia en la música litúrgica. Es decir, donde más se desarrolló donde más se tocaron este tipo de instrumentos de cuerda fue en la música profana, que era la música popular. Entre los músicos populares en ese entonces había 2 tipos de figuras importantes, ¿no? Los juglares y los trovadores. Los juglares
que eran como los fifís y los pinches nacos, por decirlo así, digamos así rápidamente. Miren, los juglares eran los naquitos y los trovadores eran como los fifís, por decirlo así. Los juglares eran personajes errantes que iban de aldea en aldea, de castillo en castillo, asombrando y divirtiendo a un público analfabeto. Herederos de los mimos de la Roma clásica y pagana, mitad poetas y mitad saltimbanquis. Saltimbanquis eran como acróbatas, ¿sí? Estos güeyes que hacen acrobacias. Mezclaban en sus actuaciones la declamación y el malabarismo, ahí está, y la música y la sátira, la lírica y las gestas épicas. Estos güeyes eran para la plebe, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Más que nada. Y los trovadores tenían una clase social más elevada. Estos güeyes insistían en distinguirse de los juglares, considerándolos de peor condición, es decir, se sentían obviamente superiores a los juglares, y generalmente los trovadores componían y cantaban sus propias canciones o sus propias obras, mientras que los juglares solo interpretaban porque no tenían formación ni facultades para componer, ¿ok? Entonces estos güeyes se sentían más chingones porque componían sus propias rolas y se las tocaban a la alta sociedad, por decirlo así, y los otros güeyes pues te das de cuenta que eran nada más interpretar. Los asocio con los hueseros y los artistas, ¿no? A lo mejor voy a editar ese pedo, pero bueno. Ok, en la Edad Media, pues ya vimos que los juglares y los trovadores eran las dos figuras o los músicos que existían en ese entonces, y pues ellos tocaban varios instrumentos para hacer su pinche show, su desmadrito. Dentro de los instrumentos pues estaba el laúd, ¿sí? Por ejemplo aquí ya lo vemos el laúd ya más con un cuello más cortito que el que vimos ahorita en la pintura, y con este pedo del clavijero como que doblado hacia abajo, ¿no? El laúd, el arpa, también utilizaban este que se llama salterio, que es como un hexágono, está raro. Este que es la zanfoña, que no sé qué está más raro, si el nombre o el instrumento, está raro de madre, ese instrumento parece cucaracho. Rabel, que es como una guitarra en forma de violín, por decirlo así, con la rosetita esta de aquí en medio. Y la viola y la fídula, que es una fídula, que también es tipo como un violincito, ¿no? Bueno, esos eran los instrumentos que utilizaban, y también pues la guitarra, y aquí es donde empezamos a ver ya la guitarra, o donde hace su aparición, por decirlo así, en la Edad Media. En los siglos 11 y 12 pueden distinguirse dos tipos de guitarras, ¿sí? Por un lado, la morisca o mandorra, que se le llamaba, que esta era con una forma ovalada, un poquito similar al laúd, ¿sí? Y por otro lado está la guitarra latina, que era una evolución de las cedras o cítaras, ¿sí? Con un fondo más planito, unida por aros con mango largo y cuyo clavijero era similar al del violín. Es decir, esta de aquí, de la izquierda, es como la guitarra latina que dice aquí, y este de aquí es como la morisca o mandorra, que era como un tipo de oboe, pero ya un poquito más modificado, ¿no? Entonces aquí es donde se dividen las dos corrientes. Por ejemplo, la primera de ellas concuerda con la hipótesis del origen oriental de la guitarra, es decir, una especie de laúd, ¿sí? Que se habría extendido por Persia y Arabia hasta llegar a España durante la estancia árabe en la península ibérica, que es este. Y la segunda reforzaría la hipótesis del origen grecolatino del instrumento, que es este, que es un poquito más enfocado, tipo ya más planito, como la lira y así. Entonces ahí están las dos corrientes, los dos pensamientos. A mediados del siglo XV emergió en España una nueva forma de guitarra que se llamó vihuela de mano. Poco después llegó a Italia y la llamaron viola da mano. Presentaba 6 órdenes de cuerdas. Los órdenes son estas cuerdas dobles, ¿no? Entonces eso le llama un orden de cuerda. Y se punteaba con los dedos. También existía un tipo de instrumento llamado viola española o nueva guiterna, ¿sí? Que tenía 2 afinaciones para sus 4 cuerdas dobles, que era fa, do, mi, la, y la otra afinación era sol, do, mi, la. Y a finales del siglo XVI, es decir, unos cuantos añitos después, a la guitarra se le añadió un 5º orden de cuerdas y su afinación ya era la, re, sol, si, mi, que esto es muy cercano a lo que tenemos ahorita. Nada más que solamente tenía 5 cuerdas y 5 órdenes de cuerdas, es decir, 5 pares de cuerdas, por decirlo así, ¿ok? Pero ya se parecía mucho. Aquí tenemos el dibujo, ya es más similar a lo que era una guitarrita, como las conocemos. Es más, parece tipo ukulele de ahorita, más o menos. Después
El barroco. Bueno, el barroco, la música del periodo barroco es el estilo musical que abarca desde el nacimiento de la ópera, desde el siglo XVII, aproximadamente el año 1600, hasta la mitad del siglo XVIII, aproximadamente hasta la muerte de Johann Sebastian. En este periodo, respecto a la guitarra común, su forma, que había sido más estrecha y más profunda, se hizo más ancha y con menor profundidad, con curvas más pronunciadas en los costados, mientras que en su roseta labrada daba paso a un simple orificio llamado boca. O sea, ya le pusieron esta madre de aquí. Las cuerdas dobles pasaron a ser simples, es decir, le quitaron los órdenes de cuerda y las dejaron ya como las tenemos ahorita, cuerdas sencillas. Y a comienzos del siglo XVIII, Jacob Otto, que creo que era un alemán, le hace una importante modificación al modelo de guitarras que existía para ese momento y le agrega una cuerda más. Es decir, ya le hace una guitarra de 6 cuerdas. La afinación queda establecida como la que actualmente conocemos, de mi, la, re, sol, si, mi. Y bueno, en el año 1850 fue creada la primera guitarra española por el español Antonio de Torres Jurado. Su diseño parte de la modificación de la mandolina creada en 1779 por un güey que se llamaba Gaetano Vinacia, y el instrumento creado por Jurado sirvió de base para crear la guitarra moderna, como es conocida actualmente. Es decir, fue hasta 1850 donde este güey de Antonio de Torres Jurado construyó la guitarra española, la guitarra ya como la conocemos ahorita, ¿sí? Y bueno, aquí están las dos fotos. Esta de aquí fue construida por Antonio Stradivari. Antonio Stradivari es este luthier. De aquí viene el año en el cual nació y murió. Este luthier conocido como Stradivarius, ¿sí? Más conocido por hacer los violines, estos famosos violines Stradivarius. Este güey hacía violines, hacía laúdes, hacía guitarras, hacía todo el pedo el güey. Y esta es la guitarra que él creó aproximadamente en esta época. Y ya evolucionó después a esta de aquí, que fue la que construyó Antonio de Torres en esta época. Y ya es como la que tengo yo, muy similar a la que ya conocemos todos, como la guitarra española, ¿no? La guitarra aquí en México le decimos guitarra acústica. En realidad es guitarra española porque su origen fue en España, así como esta. Y también se le conoce como guitarra clásica, ¿no? Muchas veces. Y bueno, para mí, ya después de todo este choro que vimos, yo creo que para mí el primer instrumento musical de cuerdas fue el arco, ¿no? Cuando la raza se salía a cazar en aquella, no sé qué época fue, neolítica, una madre de esas. Cuando la raza cazaba, pues cazaba con lanzas y cazaba con arco y flecha, ¿no? Entonces yo creo que el arco por ahí fue el primer instrumento musical de cuerdas que pudo haber existido, y me imagino que de ahí el ser humano, cuando cazaba y se daba cuenta que el arco emitía un sonido al vibrar la cuerda, al presionarla o golpearla por el estilo cuando lanzaba la flecha, pues yo creo que de ahí se empezó a derivar todo este rollo de los sonidos y la musicalidad que te podía dar una cuerda al vibrarla, ¿no? Yo creo que por ahí va. Ya después fue evolucionando a lo que fue el arpa, la lira, la cítara, el laúd, y así hasta donde llegamos a la guitarra, y muchos otros que se van a ir pues inventando después de esta, ¿no? Y bueno, pues ya llegamos al final de este video. Si te gustó, te aportó algo de valor, te invito a que te suscribas al canal y se lo puedas compartir a alguna persona que le pueda llegar a interesar. Si quieres más información acerca de la guitarra, te invito a que pases por mi Patreon. Ahí hay cursos que puedes checar también. Y te invito nuevamente, como al principio del video te dije, si quieres aprender a tocar la guitarra y no sabes absolutamente nada, quieres aprender desde cero, pues te invito a que visites este canal. Todos los lunes vas a encontrar un video nuevo. Va a ser como unos 10 videos, más o menos 10 o 15 videos a lo largo de todos los lunes, todas las semanas, donde voy a exponer un concepto básico. Voy a empezar desde lo más básico, a enseñarles desde cómo poner los dedos en los trastes, las partes de la guitarra, la postura, todos esos temas básicos que si no lo sabes y
sea, si estás cero familiarizado con la guitarra, pero quieres aprender, te van a servir. Estoy seguro que te van a servir. Y si sabes de alguien que quiera aprender, que sepas que te haya dicho que quiere aprender a tocar guitarra y no sepa absolutamente nada, pues compárteles el video o pásale la voz, ¿ok? Entonces, pues yo creo que ya es todo por este video. Ya te dije, si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, dale a la campana y pues ya. Nos vemos hasta el siguiente video y mientras tanto, síguele ahí rasgándole a la guitarra. Chau, chau.